que me ponga. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Mi nombre es Laura Wisner, soy la secretaria de investigación, posgrado de extensión de esta facultad, y hoy nos encontramos en una instancia muy reconfortante que es la defensa de un trabajo final integrador, principalmente de la maestría en enseñanza en escenarios digitales. Bueno, nos encontramos con el doctor Luciano Carasay. Él es ingeniero agrónomo, también tiene realizado un doctorado en ciencias biológicas, si mal no recuerdo. Es docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa y también docente de nuestra querida Facultad de Ciencias Exactas. El director de Luciano es el magíster Rubén Pizarro, que se encuentra aquí a mi izquierda, que también es coordinador local de la maestría en enseñanza en escenarios digitales. Y tenemos como integrantes del jurado, vamos a nombrar a Carlos Germán Sedano, que es de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que nos sigue esta transmisión por conexión remota en este aula tan linda que se llama aula híbrida, y la tenemos para tal fin. También está presente el doctor Mario José Calafat, docente de la Facultad también de Exactas y Naturales y de la Facultad de Agronomía, y nuestro magíster Pablo Marcelo García, de la Universidad Nacional de La Pampa, también docente de la facultad y con actividades en otras facultades, así que de la ULPAN. Así que yo te dejo, Luciano, tenés un tiempo estipulado de aproximadamente 40 minutos para tu desarrollo de la presentación, y luego, bueno, va a haber un intercambio de consultas o de preguntas y después va a deliberar el jurado. Éxitos. Perfecto, muchas gracias. Hay que hablar, así que queda en la grabación, ¿no? Perfecto. Creo que se escucha bien, ¿verdad? Carlos, ¿se me escucha bien? Así no tengo que... Perfecto, bueno, porque yo tengo el tono de voz alto, así que para no tener que andar con el micrófono en la mano. ¿Estamos? Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por la presentación. Ya Luciano Carasay, y hoy vamos a presentar el trabajo que fue dirigido por Rubén Pizarro, que se denomina Aporte de las TIC en el desarrollo curricular y didáctico de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. A modo de introducción, las TIC son las tecnologías de la información y de la comunicación que han tenido desarrollo a través de la transición de la era analógica a la era digital, y de alguna manera han surgido, sobre todo en Argentina, con trabajos de investigación vinculados a las ciencias humanas y a ciertas áreas que han tenido desarrollo en esta época. A mediados de los 90, en el cual la Secretaría de Políticas Universitarias decide impulsar este tipo de carreras. En ese momento, los que investigaron, los primeros trabajos de investigación, abordaron el modo de cómo podrían las TIC abordar o aplicarse con fines pedagógicos en educación. Esa finalidad pedagógica da origen a lo que se denominan las TAC, las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, que es la orientación de las TIC hacia uso formativo. En educación superior, las TIC desestructuran los procesos de enseñanza y aprendizajes tradicionales, y su implementación es un desafío. En la última década, la manera de incorporar por parte de los docentes las TIC ha tenido diversas formas, en base a
la orientación que cada docente da al desarrollo curricular y didáctico y a su tipo de enseñanza, ¿no? Y a sus modelos pedagógicos. He aquí que vemos en esta imagen que en la educación, no solamente en la educación superior, sino en los diferentes niveles, los materiales didácticos tradicionales que constituyen la formación tradicional se basaba en libros de textos y las famosas pizarras. ¿Por qué decimos formal, tradicional? Muchos autores hacen mención, porque fíjense si vemos esta imagen en la cual una clase de niños hace 150 años no escapa desde lo virtual a una clase en la actualidad, donde el docente tiene el rol principal, el escritor, dictando clases. Hoy por hoy, en la universidad decimos, bueno, va a dictar clases. El viejo modelo del docente dictando sus apuntes, ¿no? Sin embargo, algo en cuestión, es posible afirmar, y hoy los últimos incluso meses, cada vez hay más apuntes al respecto, que el 2020 fue un punto de inflexión en el cual muchos docentes tienen, que desconocían las TIC y sus aportes, con fines didácticos, lo han conocido por una cuestión que todos conocemos, que es la pandemia originada por el COVID-19. Es decir, que de alguna manera hubo un gran acercamiento sobre todo en lo que es la educación superior. ¿Por qué? Porque muchos, de un día para otro, lo presencial, lo tradicional, no lo podíamos hacer. Ahí empezaron a conocer muchas herramientas y muchos instrumentos. La incorporación de prácticas o nuevas pedagogías vinculadas a la TIC requieren de la adquisición de nuevas competencias. No es simplemente conozco el recurso y la utilizo. He aquí que se puede observar este nuevo tipo de pedagogías en el cual son pedagogías que son tanto un aprendizaje individual, como se ve abajo, como colectivo arriba, en lo que respecta al vínculo con la. Se presentan, hay que analizar que se presentan diferentes obstáculos. Hechas digitales, en el cual a veces no hay accesibilidad a los recursos tanto físicos, en la computadora, en la tablet, como desde el punto de vista de la conectividad. Pero también hay que considerar las brechas socioculturales, donde está el punto de vista económico y diferentes puntos sociales, como problemáticas, grupos que de alguna manera pueden o no tener acceso, que eso ocurrió de alguna manera en la pandemia. Las TIC hacemos hincapié que es un aprendizaje y un modelo de enseñanza. De aquí vemos que hay nuevas pedagogías, o algunos mencionan como pedagogías emergentes. La educación presencial se basa principalmente en la comunicación interpersonal, a diferencia por ahí que con las TIC que puede existir lo que se llama educación a distancia o no existe esta comunicación interpersonal. Las pedagogías emergentes es el conjunto de enfoques e ideas pedagógicas que se basan en este tipo de contexto social, de alguna manera de desarrollo de las tecnologías de la comunicación. Algunos autores, además de la información, de la comunicación, hacen hincapié en la finalidad también creativa de las TIC, el uso innovador y un marco nuevo o cultura de aprendizaje. En este contexto, como hicimos mención, las TAC con ese enfoque pedagógico que hacemos referencia. Una particularidad
este tipo de aprendizaje, de este tipo nuevo de pedagogía, es que, dice alusión al respecto, ya el docente tiene un rol de acompañamiento, de guía hacia el estudiante. Ya no tiene ese rol principal en el dictado, en el transmitir sus conocimientos, de alguna manera iluminando a los estudiantes. Y se hace poco en las motivaciones personales y grupales. ¿Cuáles son este tipo de pedagogías emergentes? Bueno, hay una muy reciente que hemos visto y analizado mucho en la maestría, que es el colectivismo. Es muy vinculado a este tipo de TICs o TAC, en el cual fue desarrollado por Siemens. Es una teoría del aprendizaje concebida en esta época, en esta era digital, en esta sociedad del conocimiento, en el cual caracteriza al aprendizaje como un proceso continuo, en el cual el estudiante adquiere el aprendizaje a partir de la diversidad de opiniones, donde se tejen diferentes redes o nodos donde se encuentra el conocimiento, y de alguna manera cada estudiante puede participar en diferentes escenarios. En los escenarios no necesariamente son escenarios presenciales, físicos, sino que empezamos a explorar otros escenarios virtuales, digitales, que no solamente son los académicos, pueden serlo, sino también son otras situaciones, por ejemplo, esos nodos o fuentes de conocimiento, redes sociales, sitios personales de enseñanza y aprendizaje, en el cual se retroalimenta y va de alguna manera concibiendo el aprendizaje. En este tipo de pedagogía se incluyen lo que son las comunidades de trabajo. Siemens plantea algo que en su momento, cuando lo leímos hasta el 2008, lo leí, algo que incluso el aprendizaje puede estar no necesariamente en la persona, sino también en dispositivos o en máquinas, pero bueno, ahí no hizo mención, y lo que hoy está en boga es la inteligencia artificial. En ese momento Siemens lo menciona, y hoy por hoy es muy... En este tipo de pedagogía, por ahí no se valora, lo que más se valora en realidad es la capacidad de conseguir o de buscar la información para este aprendizaje, más que los conocimientos previos porque tiene en ese momento, ¿no? En realidad. Un poco analizando la institución, la Facultad de Agronomía, en la cual de alguna manera se realizó este trabajo, la facultad inicia sus actividades como la carrera de Ingeniería Agronómica en el año 58. En el año 57 es el acto fundacional de la Universidad Nacional de La Pampa, y se caracteriza por tener fuertes rasgos educativos tradicionales, propio de la educación superior formal. Aquí hago referencia a algunas de las características que le detrás, ¿no? Es decir, la construcción, el estado físico, la flexibilidad, todos los espacios virtuales, esto antes de referencia hasta el año 2018, todas las cátedras tenían su espacio, su aula virtual en el Moodle, pero no tenían una fuerte desarrollo de virtualización en los espacios curriculares. Bien tradicional, en el cual las TIC no tenían gran participación, gran presencia. Yo participo en la cátedra de horticultura como ayudante de segunda desde el año 2004. Aquí está el profesor en el medio, yo estoy al lado, en ese momento era jefe de trabajo práctico,
y el grupo de auxiliares que me acompañaban, los prácticos, y la idea fue, de alguna manera, ir conociendo las TIC y cómo aplicarlas a el modelo de aprendizaje y tener nuevas herramientas para mi labor docente. La cátedra de horticultura se basaba en ese momento de una clase teórica y íbamos alternando con clases, trabajos prácticos a campo, alternábamos con esos trabajos prácticos muy valorados por los estudiantes en la UBA. A partir por ahí de lo que hemos mencionado, surgieron algunos objetivos. Los objetivos generales fueron realizar un diagnóstico sobre la importancia que tenía la utilización y conocimiento de las TIC en el proceso educativo de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, y ya la parte práctica lo que hemos de alguna manera concebido desde la maestría, desarrollar propuestas y actividades que permitan la incorporación de las TIC en la institución. A partir de estos objetivos generales surgieron los objetivos específicos, cómo identificar qué uso le dan las TIC los docentes y estudiantes, la Facultad de Agronomía, describir y evaluar las acciones que se llevan adelante en la institución para la incorporación de las TIC. Y por último, como objetivo específico, incorporar a la cátedra de horticultura y desarrollar los espacios virtuales de enseñanza y aprendizaje mediados por TIC, complementando, por supuesto, no reemplazando las actividades presenciales. ¿Cómo de alguna manera abordamos el trabajo? Bueno, se realizaron encuestas a docentes y estudiantes, se realizó un diseño de estudio de casos, también a partir muy importante de las prácticas de la MED, realizadas en el año 2019, en el primer semestre la práctica 1, en el segundo semestre la práctica 2, y la utilización de información secundaria proveniente de la base de datos de la Facultad de Agronomía, como son emanaciones y diferentes actores solutivos para ver qué era lo que estaba ocurriendo con los diferentes escenarios de aprendizaje y algún vínculo. Y participación en el área de educación a distancia en la facultad. Yo quiero por ahí comentar que participé de manera en lo que es el programa de virtualización de la universidad en el año 2018, sí, 2018. También participé en el programa de terminalidad de la Facultad de Agronomía, a partir de las TIC, a ayudar para que los estudiantes de 30 años terminen en la carrera, y en el programa de ULPAN en territorio, en el cual es una propuesta también el primer año presencial con algunos viajes, pero con una connotación mucho de educación. Cuando empecé las encuestas, vamos a hablar del primer semestre de 2019, por ahí tenemos las preguntas en cual era por ahí entregarle al docente sobre las TIC, el grado de importancia que tenía en la institución, cómo las utilizaba, y en muchas ocasiones lo que me encontré fue un desconocimiento total, que volvía con la posta en blanco. Entonces la estrategia fue, estamos hablando de 2019, comentarles qué eran las TIC, cómo que estaban desarrollando en la educación superior, y de alguna manera que contestaran las preguntas que ellos creían son. De aquí que los docentes, en este caso era un grupo de 20 docentes, la gran mayoría no le daba importancia a las TIC, o le parecía que no tenían importancia en la institución. Eso dio a que, de alguna manera, qué grado ellos pensaban que tenían influencia en las TIC en el proceso de enseñanza. Obviamente que un 65% no le daba importancia alguna de las TIC en el proceso de enseñanza,
Esto tiene que ver sobre todo muchos docentes con una formación estructurada en la composición, que estuvimos hablando, y que no utilizaban más que el PowerPoint, y documentos digitales que por ahí podían ser colgados como repositorio en lo que ellos conocían como Moodle. De aquí que cuando preguntábamos qué utilización le daba al Moodle, porque las preguntas estaban en la gran mayoría, es el 95% lo utilizaba solamente como repositorio. PowerPoint, una vez que dieron la clase, colgarlo en el aula virtual, con los PDF bibliográficos y alguna comunicación, porque el instituto sobre comunicación, alguna comunicación como anuncios, clases de línea, viajes, no mucho más que eso en el año 2000. Cuando le preguntamos a los estudiantes si sabían de las TIC, obviamente, con esta praxis de los docentes, el 73% no conocía sobre las TIC, o lo que cuando uno le intentaba para que se le hagan, por favor, la encuesta, no necesariamente es negativo, ir abordando el trabajo, que es lo que pasó en el año 2021, en el primer semestre y post pandemia. O seguramente las respuestas serían totalmente distintas. El 26% que contestó que sí, no eran grandes recursos digitales ni herramientas, sino que eran justamente PowerPoint, Excel, o si veían, valoraban la comunicación esta que les estuve mencionando, la mensajería, donde todavía no tenían muy desarrollado la comunicación con el correo electrónico con él. Otro abordaje importante es ver qué visión institucional existían de las TIC. En 2018, como facultad, se designó la primera responsable pedagógica en el área de educación a distancia. Luego empezaron a aparecer, este tema de la TIC, en el 2018, el programa de virtualización, donde 20 docentes, 19, se capacitaron, donde formaban sus recursos, creaban sus recursos, pero quedaban en el aula virtual. Wiki, sin hacer por ahí utilización de las mismas, porque sería una connotación netamente física. Y capacitaciones, algunas capacitaciones vinculadas a acciones pedagógicas en la facultad. Bueno, en base a esta información, lo que ocurrió luego de la pandemia, en 2020, se permitió una rápida incorporación de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento a partir de una capacitación urgente por la pandemia, ¿no? Se fundó un aula de docentes, un aula MUL, donde rápidamente tenían que conocer la utilización del tool, cómo podían de alguna manera adaptar sus exposiciones, sus teorías, y otras herramientas y recursos digitales que podían utilizar, en el cual en este taller tuve una participación. Gracias a la MED, ¿no? Hoy sabemos que es otro el contexto. Decimos que la pandemia de alguna manera permitió utilizar no solo a los docentes, sino a los estudiantes esta discusión. En la Facultad de Agronomía, hoy por encuestas, algo que sucede es que la encuesta estudiantes, el cuestionario de Google, en el cual uno permite hacer la encuesta, y el 100% de los que acceden a agronomía, de ingeniería agronómica, ingresan a agronomía, tienen acceso a Internet. Eso es muy mucho. Y a su vez, un altísimo porcentaje estuvo utilizando un espacio virtual de enseñanza y aprendizaje. Eso hay que valorarlo muchísimo. Hoy por hoy, otra de las acciones de la Facultad de Agronomía es que
los docentes de las secciones aspirantes pueden estar incluidos que tengan competencia en TIC o en educación a distancia o de alguna manera estar dispuestos a formarse en la misma. Después capacitaciones, en el 2022, porque la evaluación como una oportunidad, se han incorporado carreras y propuestas híbridas, ya sea a distancia o carreras en las cuales hay una cursada el fin de semana y durante el transcurso de la semana hay una fuerte connotación de educación a distancia, con diferentes herramientas, recursos y la elaboración de materiales digitales de aprendizaje. Y en este año incluso se ha apostado fuerte en el 2023 en talleres sobre TIC destinadas a docentes a cargo del área de educación a distancia, donde se realizaron aproximadamente entre 4 o 5 módulos sobre la utilización de Moodle y las competencias, y adquirir competencias por parte de ellos. Ya con respecto a el último de los objetivos específicos, la incorporación de las TIC en el espacio vehicular horticultura, hemos desarrollado, o he trabajado particularmente, en la elaboración de 2 espacios virtuales de aprendizaje, a través del Moodle, la gran herramienta, y el espacio virtual de enseñanza y aprendizaje mediado a través de Google Classroom, ¿no? Donde las clases, de alguna manera, las presenciales del 2019, fueron incorporar las TIC en mi práctica como jefe de trabajos prácticos, en uno de los 2 prácticos, y ya en lo que fue el 2020, que tocó la pandemia, las clases virtuales y hacer el desarrollo curricular y didáctico a partir de una formación virtual. Lo que les gustaba a los estudiantes, bueno, la elaboración por ahí, o la apreciaban mucho los recursos, los videos, los recursos multimedia. Este es una herramienta que utilicé mucho, que es el Puzzle, en el cual tengo varios videos, ya sea a través de grabaciones. Acá se ve un congreso que asistí en Tucumán, esto es el lunes, es un video de 40 minutos, lo edité y lo subí al YouTube para que el Puzzle pueda yo de alguna manera hacer sus actividades, en el cual a medida que iba transcurriendo el video, ellos podían ir contestando algunas preguntas del tipo verdadero o falso o contestar. No solamente tenemos muchos recursos propios del video de estas actividades de visitas técnicas, sino actividades de extensión y de investigación, y como otros recursos que podemos llegar a encontrar en la web. Entonces, ¿cómo abordamos las clases? Este es un caso específico, una pestaña X de la cursada virtual. Este fue el trabajo práctico en el cual yo estaba como responsable. Fue a través del Zoom, como se hacía usualmente, pero tratando de incorporar a través del Zoom varias de las herramientas como hemos ido aplicando en la MED. Por ejemplo, el uso de simulaciones. En este video íbamos mostrando, en esta clase sincrónica, iba de alguna manera mostrándole algunos videos que teníamos en campo propios de la actividad de los estudiantes, pero alternándolo, por ejemplo, cuando hablábamos del efecto invernadero, con un simulador. Por ahí acá no se ve gran cosa, pero esto la verdad que fue muy gratificante porque a partir del simulador podían ver algo que cuando uno explica, supónganse este año, el efecto invernadero, las partículas, las subpartículas atómicas, como son los fotones, cómo interactúan con los diferentes gases, tiene diferentes maneras de que ellos puedan apreciar en lo que ocurre. Esa clase la podíamos, de alguna manera, para los que no pudieron asistir, o después como recurso, como material pedagógico digital, lo podíamos dejar a través de Google. Si seguimos la clase, esta es la misma clase, más abajo,
diferentes actividades que se proponían. Que no solamente teníamos los recursos multimedia a través de video, sino también audio. Este es el caso de esta temática, que era el sistema de invitación del plantelero. Una visita a este productor en La Plata. Esta es una grabación que me la pasó un estudiante, que me intentó mucho la clase, la visita, y la pude subir a la red social que se llama Sautor, en el cual uno puede ver, colgar diferentes audios propios, o en el caso de población del cultivo de papa, una entrevista muy interesante a un productor de papa, en el cual lo podemos, podríamos utilizar. Seguimos bajando en esa misma pestaña del aula virtual, y esto ya les digo, está la misma dinámica del resto. Vemos como otros recursos, por ejemplo, Prezi, es un recurso muy bueno que sale de lo tradicional del PowerPoint. Tengo muchos videos al respecto, si los pueden observar, las diferentes materias en las que participo, en el cual me permite, mientras voy hablando, de alguna manera ir pasando con videos cortos, que no es muy pesado, ir pasándolo en PowerPoint o cubriendo toda la pantalla, o de alguna manera ir pasando al lado mío. Esta herramienta es muy interesante porque si nosotros, además del video, ponemos esta presentación, como si fuera un PowerPoint, ellos pueden ir actuando o participando viendo la clase como fue, de manera como el universo infinito se va metiendo dentro de la diapositiva, y van explorando. De una manera que no es direccional, sino que ellos pueden optar por dónde ir avanzando. Presentaciones, uno conoce las típicas presentaciones de PowerPoint, pero a lo largo de toda el aula virtual tenemos diferentes presentaciones para que ellos vayan explorando y conociendo, hechas a través de Canva o Imace, o esta que es muy particular y la verdad que es muy didáctica, si bien son, les agrada, es Powtoon, en el cual la presentación va transcurriendo a través como si fuera un cómic, un cartoon, con videos, con música que es muy amena, la pizarra, la típica pizarra que va escribiendo, y eso fue de alguna manera. También la utilización de blogs. Eso fue de alguna manera aplicado por los estudiantes, en el cual los blogs hacen muchos aportes, en el cual los estudiantes incluso participan, porque esa es la idea de este tipo de pedagogía. El estudiante vaya haciendo su propia construcción del conocimiento, con preguntas, respuestas, y con diferentes temáticas que estuvimos. Otro recurso digital muy interesante, y sobre todo cuando están las fotos de ellos. Están las fotos de ellos, ellos vieron el trabajo práctico después de la actividad asincrónica, ellos se ven ahí pasando el multiplicador, diferentes videos y diferentes informaciones, entonces ellos exploran a ver quién aparece, a ver, eso fue las infografías, un recurso muy interesante. Y por otro, tenemos una grata experiencia, porque les gusta mucho, la utilización de la gamificación a través de juegos ya establecidos, juegos cortos, interactivos, como con Play, o algo más elaborado que podrían ser utilizados como cuestionarios o actividades de consolidación como conquistas. Esta, como siempre, tratando de utilizar fotografías, estas son fotografías propias, ahí estamos nosotros, los miembros de la cátedra, en actividades de extensión, en el cual los estudiantes tienen que competir, y en base a un score, si las preguntas las responden bien o mal, van en un ranking donde el docente después tiene el informe de todas esas actividades. Esta HUD, en ese momento lo utilicé en la actividad presencial, es algo que cuando estamos en lo que es el aula expandida, porque ya no estamos en el aula tradicional, estamos en el aire libre,
viendo los cultivos, una vez que dimos la clase, a ver qué tanto aprendieron. Entonces, con sus dispositivos móviles, con Kahoot, pueden hacer un concurso de respuestas y un poco primeriándolos a ver quién es el grupo que gana, ¿no? Eso, la verdad que esta actividad les gustó y mucho a los estudiantes. Un poco concluyendo con las actividades que hemos realizado, el contexto de la pandemia global y la capacitación de los docentes fue, como dije, fue un aspecto positivo, el único aspecto positivo vinculado a esto, ¿no? A estas pedagogías emergentes, ¿no? Las nuevas cortes de estudiantes han crecido, son los famosos nativos digitales, y sería por ahí una picardía, puede llegar a estar pasando, que está arreglado estas herramientas para consolidar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. ¿Por qué? Porque el perfil de los nuevos estudiantes, como vimos, conectividad, participación en las redes sociales, aspectos que tenemos que ir aprovechando, tienen muchas competencias. En este nuevo contexto de forma virtual, es esencial que los docentes, y esto que siempre sea valorado ese tiempo de aprendizaje. Tal vez no solamente como una actividad optativa de participar en estas capacitaciones, sino, si es totalmente posible, por ahí reconocer en nuestras carreras de ingeniería agronómica, concursé en base a mis antecedentes y ya estoy docente. Entonces, esta es otra de las tareas que tenemos. Agrónomo, entonces, formación pedagógica, con clases. Estamos dando bien las clases, eso es lo que ¿Cómo validamos esa acción? Bueno, creo que la formación tiene que ser de alguna manera valorada, no impuesta, pero sí, la docencia, competencia, cómo de alguna manera reconocemos estas actividades. En la cátedra los elementos multimedia hemos podido reconocer cuáles son los que nos gustan, cuáles son los que hay que desarrollar o seguir explorando y abordar. Fue una experiencia gratificante, en verdad, vinieron para quedarse y van a ser parte del proceso, el proceso de aprendizaje de ida y vuelta con los estudiantes, como es la gamificación, las actividades de estudio. Fue posible llevar a cabo el curso de horticultura a partir de las actividades propias. Las TIC, algo que siempre están en los artículos, han llegado para quedarse, aunque no sustituyen la enseñanza presencial. Pero vengo de una situación en el trabajo práctico en la universidad, es valorada. Es muy raro y algo que ha ocurrido siempre que un estudiante, frente al profesor, diga, están buenos los trabajos prácticos en cultura. Eso a mí me ha llenado de alguna manera, y la superación día a día para con los estudiantes es por ahí lo que uno le impulsa a seguir trabajando. Muchas gracias. Carlos, dado que sos el externo a nuestra facultad, a nuestra universidad, queríamos que arrancaras en primer turno con tu opinión sobre la exposición de Luciano. Está muteado. Perfecto, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Buenísimo. Bueno, Luciano, primero que nada, felicitarte por el trabajo. Sí, yo tengo algunas consultas vinculadas, por un lado, a la metodología y por otro lado al aspecto, algunas cuestiones del trabajo en sí. Eh, Primeramente, quisiera que, si podés comentarnos un poquito cómo se seleccionaron
los docentes a los cuales se le hicieron las encuestas y en qué relaciones, cuál es el universo de los docentes de la facultad. Por un lado se habla de encuestas a 20 docentes y por otro lado a un grupo de 15 docentes, y cuál fue el motivo de selección de ese grupo. Bueno, por así decirlo, un poco caracterizar a los docentes. Yo soy, mi dedicación en agronomía es dedicación exclusiva. ¿Tá? El grupo que, obviamente, los que tienen dedicación exclusiva en esta unidad académica, agronomía, tienen cierto grado de participación, a diferencia de lo que son de dedicación simple. Los de dedicación exclusiva son mayoritariamente dan en ingeniería agronómica, que es el grupo que participó de alguna manera en las encuestas que realizamos. Cuando un poco desarrollé la tesis, estas encuestas, que ahí tengo el modelo, que fueron de alguna manera validadas o acompañadas, la formulación de las preguntas por el cuerpo que me acompañaba en las prácticas de la MED, eran muy interesantes para ver de qué manera visibilizaban las TIC los docentes. Pero, ¿qué pasó? Yo traté de hacer el mayor paneo de docentes, pero con nombre y apellido. Cuando iba, por ejemplo, no quiero nombrar a algunos, pero había una gran corte que yo le digo a los que tenían mayor edad, que eran los que tenían más de 60 años, que hoy no hay muchos en la Facultad de Agronomía. Porque era el jefe mío, que debe tener 63 años, el vicedecano, el que fue vicedecano, Norberto Zanotti, y un poco la idea era seleccionar los de dedicación exclusiva, que eran lo que de alguna manera en ingeniería agronómica tenían mayor participación. Y debe ser el grupo de dedicación exclusiva, como pasa en todas las universidades, aproximadamente un 10%, un 15%, en agronomía es un poquitito más, no sé si no es un 12%. Y en ese momento estaban algunos que hoy están jubilados, los profesores de botánica, los profesores de ecología, uno que fue decano, que fue Daniel Sterlich, me decía, sinceramente no tengo idea de quién está hablando. Estamos hablando de 2019, ¿no? De donde transcurrió la pandemia. No sé cómo ayudarte, no tengo idea, tomá. El gran Cata, que bueno, hoy no está con nosotros, Fernández, el profesor de cereales, absolutamente igual. Me devolvía la encuesta, y me dice, bueno, como no sé qué son las TIC, ese gran grupo, de alguna manera, y yo lo quise transcribir en la tesis, tiene cierto, los docentes más grandes tenían cierto recelo con las TIC, o no le veían aplicabilidad y no veían. Y es valorable, ¿no? Porque ellos venían con casi terminando, transitando su etapa como docente. De ese grupo hoy no quedan muchos y estaremos hablando de dedicación exclusiva, no más de 30 docentes, si me equivoco. Por ahí, acá justamente el profesor Mario Calafat es uno de esos docentes, y 20 era el número interesante. Pero, Sí. ¿cuál sería el universo? Yo para poder dimensionar, a ver si, el nivel de inferencia De de 60, la aplicación. de 60 20 docentes respondieron la encuesta, y algunas, si por ahí puse 15, será alguna de las otras encuestas que había para alguna otra pregunta específica, donde uno trataba, como mencioné, de decirle, estas son las TIC, de esto se trata. La verdad que fue el trabajo ver, y yo esto lo charlé incluso con la profe de estadística, que fue compañera mía, Adriana Gili, decir, bueno, ¿qué estudio puedo hacer acá? Y mirá,
bueno, acá lo que hay es un desconocimiento de este área. Tampoco podemos hacer un estudio de frecuencia, ¿no? Porque yo también soy científico y siempre voy al diseño experimental, a la NOVA. Tampoco podemos ir a gran profundidad. No las conocen, las desconocen, utilizan el, el PowerPoint, utilizan los documentos y los PDF. Esa fue en esa instancia, en ese momento, ¿no? ¿Qué conocimiento tenían? Y menos hablar en ese, si ya estaba ese freno de conocimiento, decir, bueno, y utiliza la wiki, utiliza otras actividades colaborativas. No, es bien tradicional. Sí, un poco ahora entiendo, porque en cierta forma me impactó esta separación que usted hacía en cuanto a la edad, y de hecho lo acaba de mencionar nuevamente, de, de la necesidad de actualizarse vinculado con la edad, que también un poco era consultar un poco relacionado a qué métrica tomó para determinar esto. Digo porque muchas veces hay jóvenes que, que son también reacios al acceso a la tecnología, y hay personas mayores. De hecho, yo uno de los grandes referentes argentinos que tengo vinculado con las ciencias de la información ya supera ampliamente los 60 años y, y- y es un innovador permanente. Entonces, ¿cómo determina los parámetros para saber si está la necesidad de adecuarse o no a nuevas tecnologías? Perdón, es muy personalizado y también estoy muy de acuerdo con lo que decís, Carlos. De hecho, me pasan exactas, que son exactas durante la pandemia. Tengo dos docentes que son responsables de biología. En biología soy auxiliar. Pero de alguna manera, en el momento de la pandemia, colaboré en las aulas virtuales, pero en lo que es elaboración de las pestañas. Los profes que tienen, eh, los docentes responsables, la jefa de trabajo práctico tiene 60 años y el profe responsable tiene 63, todo lo contrario el perfil. De hecho, ya después eso no tenía prácticamente utilidad en la constitución de los exámenes, cómo hacer los cuestionarios. Ellos hacían las preguntas y yo elaboraba, mirá, esto se hace así, después sabemos los resultados de esta manera. Fue la verdad que la actitud muy proactiva para la TIC fue, y es tradicional, y es poco tradicional también, ellos tienen. Pero en ese sentido, ¿qué hicieron? Incluso sin propuesta mía, todos los exámenes, todas las preguntas, en biología ellos lo hacen como actividad de consolidación durante la cursada. Que ellos lo deben responder para complementar el conocimiento. Sí, no tiene nada que ver con una cuestión, sino del perfil de la unidad académica. Por ahí capaz que en la tesis escribirlo y decir son 7, y decirlo con nombre y apellido queda muy plasmado, muy en evidencia, pero bueno, fue también jugarlo en lo que puse en la tesis. No, no, también lo entiendo perfecto. Incluso a lo que voy es que no creo que haya una correlación o una condición sine qua non de relación con la edad, con la capacidad de innovación en cuanto a la didáctica y el desarrollo de ciertas corrientes pedagógicas implementadas en el aula. Si el tribunal me permite, tendría una última consultita. Eh, Usted en el documento habla de que la carrera tiene como único espacio sistema de información agrogeográfico. Lo estoy leyendo porque son diferentes materias aquí y así. Sí. Y después habla de un nivel de encuesta ingresantes donde se observa que se considera que los estudiantes poseen competencias básicas relacionadas con ciertas software de aplicación, como podrían ser Word, Excel. Mi pregunta está porque hoy estuve analizando, viendo el plan de estudio, y veía que tienen una materia específica que es agromática, y de hecho en el plan de estudio figura como el espacio curricular 13 dentro del listado de contenido, de espacios curriculares.
Entonces mi pregunta era si había podido analizar algún nivel de correlación del aprendizaje, del conocimiento de estos chicos que estaban en quinto año con el transcurrir en su vida académica por el espacio curricular, que tengo entendido por lo que leía era optativo, pero que abordaba estos contenidos específicos de agromática. Sí, en ese caso hubo una transición, justamente el que estaba responsable cuando se concibió ese espacio era, bueno, lo mencioné recién, no lo quiero llamar, bueno, lo conozco toda la vida a estos docentes, fueron profesores míos, era Daniel donde les enseñaban el uso del Excel, el uso de ciertas herramientas que, bueno, que si bien son parte de la tecnología, son parte de la utilización, de la praxis, es muy limitado en ese sentido, fue muy limitado, incluso hoy hay otro cuerpo de docentes justamente con un panorama totalmente distinto, incluso con formación. Una de ellas fue compañera mía de la MED, y la verdad que hay otro enfoque totalmente distinto, ¿no? De este 2019, claro, lo que pasa es que terminamos 2019, fue donde terminé de cursar la MED, y un poco procesar esta información que tenía preliminar, y fue ese punto de inflexión en el 2019, donde de golpe, ahora todos conocían las TIC, todos conocían los diferentes recursos, que no está mal, está bueno para analizarlo y seguir profundizando y decir, bueno, lo que por ahí cuestiona, y está bien en el sentido de que puede ser un gran aporte, decir qué es lo que pasó, o afianzar este tipo de pedagogías para, de alguna manera, esto trajo algo, alternativas a esto, a lo tradicional, y hay que hacer hincapié aquí. Hoy tenemos 2 docentes que están haciendo, o 3 que están haciendo la MED. Hoy informaron incluso una asesora pedagógica en educación a distancia que incluso está haciendo también la MED. Es decir que hoy hay otra perspectiva en ese sentido de lo que pasa. Y tendría que ver qué es lo que está sucediendo ahora con Agromática, ¿no? Tendría que ir viendo y decir, bueno, indagar con la profe, con el profe, el responsable nuevo, que es también profesor de Salta y tiene mucho vínculo con la TIC, y seguramente va a ser una situación totalmente distinta, que también sea un espacio curricular. Y de hecho, estoy viendo en terapéutica vegetal mucha incorporación de lo que es la agricultura de precisión. Ha tenido una expresión muy importante en ese sentido, ¿no? No, está bien, pero existe una materia que es agromática Sí, en la que es carrera. optativa, Ajá, bien. es Y optativa, pero es un público restringido que al menos en ese momento eran estas herramientas básicas, y ese año, en 2019, hubo un cambio de gestión o responsabilidad en la materia. está bien, pero la pregunta era si este nivel de conocimiento que usted acredita como que tenían competencias, alcanzaban ciertas competencias, se puede correlacionar con el cursado de ese espacio, y si no lo puede correlacionar, ¿por qué? Esa es la pregunta. Porque Bueno, ¿cómo llegan los estudiantes a adquirir esas competencias? Sería la pregunta. Digo porque el documento no figuraba y en el plan de estudio sí figura la materia. sí, en ese sentido, yo creo que por ahí eh, eh, uno analizando el plan de estudio, generalmente yo por ahí no puedo abordar, no indagué en esa materia, justamente yo le estoy mencionando por esta transición, no indagué en esa, como para saber, y en la encuesta surgió, pero un poco
es lo que le comento. Fue un cuerpo docente que hubo una transición y como para decir, preguntar, porque yo soy un docente que está en la facultad y voy y les pregunto. Es decir, hoy ya le comento lo mismo, le vuelvo a repetir. Hoy es compañera mía, me deseó buena suerte y yo sé que hay un enfoque totalmente distinto. En ese momento, justo ese espacio curricular, no sabría decir qué es lo que ocurrió intrínsecamente en la materia, que también son materiales. La economía no es tan fácil entrar y ver qué es, a veces entre lo que está en el plan de estudio, los contenidos mínimos y el abordaje efectivamente. Pero ocurrió esa transición en ese espacio en particular que no me dio tampoco una gran herramienta más que lo que plasmé ahí. Muchas gracias. Sí, creo. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si me escucha bien, Carlos. Bueno, Luciano, primero felicitarte. Eh, sé, bueno, somos compañeros de trabajo en la Facultad de Agronomía y también en Exactas, y siempre he reconocido tu eh, interés por la innovación, por tu formación, pero sobre todo por la innovación hacia la educación, hacia los procesos pedagógicos con los estudiantes. Eh, y bueno, cuando leí la tesis, resalté varias cosas en el informe y ahora tenía algunas preguntas de ese, que ahora vos en el resumen, digamos, gustaría que ahondes, que lo habías desarrollado en la escritura y me pareció muy, muy interesante. Primero el abordaje institucional, es claro, demostrás ahí claramente que el quiebre del COVID, y bueno, y lo vivimos todos, por lo menos en la Facultad de Agronomía, el quiebre del COVID fue fundamental. Yo no creo no creo que hubiese este desarrollo actual, por ejemplo, esta aula híbrida, en agronomía estoy diciendo, ¿no? Si no hubiese sido por ese punto de inflexión o cisne negro, no sé cómo se le denomina filosóficamente, no creo que hubiésemos llegado a ese nivel. Aceleró todos los procesos, como bien vos lo dijiste, los docentes tuvieron que abocarse sí o sí a formarse y al mismo momento formar las clases y el material de estudio para sus estudiantes. Y a mí me gustaría sobre todo ya que estudiaste todo este proceso en la Facultad de Agronomía y en general también, algunas cosas puntuales de las TIC que nosotros en la carrera que vos nombraste, la carrera híbrida, que es la tecnicatura en gestión y tecnología de alimentos, que bueno, yo soy el coordinador, y como bien lo explicaste vos, se dan los sábados de manera presencial y el resto de la semana con todas estas, no todas las herramientas que vos nombraste, pero muchas de ellas. Y tenemos baches y tenemos lagunas que, bueno, personas como vos que se han formado y ahora la nueva designación de la facultad nos van a ayudar a superar. Uno de esos baches son los procesos evaluativos. Creo que vos lo nombraste también en la tesis, en el sentido de la posibilidad, no digo de copiarse, porque no me gusta esa palabra, pero de utilizar herramientas que en la presencialidad no se puede, vamos a decirlo de una forma. Ese es uno de los, creo que de las cosas a mejorar, que me gustaría que me comentes tu idea o qué propuesta tendrías a futuro, quizás por primer avance, y como justo agarrás, estoy haciendo larga la introducción, justo agarrás previo al punto de inflexión, y ahora, como Carlos también lo preguntaba, ha cambiado tanto en muy poco tiempo, que es algo, no es usual que un cambio tan significativo sea en cuestión de 2 años y medio. Entonces, esas lagunas que se formaron, creo que el proceso evaluativo es una, y el otro es, ¿cómo ves vos la dedicación, no muchas tiempo, de la retroalimentación porque uno por un lado estimula al estudiante a comunicarse por el blog, por la wiki, por donde le mandemos información.
pero luego hay que procesar toda esa información. No puede quedar en el ítem respondido al estudiante, el docente lo lee y no hay una retroalimentación personal o en conjunto o con gráficos, con lo que sea. Entonces, vos habías nombrado en la tesis el rol del tutor. Que es hincapié. Por más que el tutor no, o sea, que no sea el mismo docente que genere la pregunta, genere la respuesta, sino el rol del tutor, estudiante avanzado, depende, es interconectar, porque los estudiantes, al tener esta amplitud, como dijiste del aula, esa amplitud horaria, amplitud de fin de semana, cambia mucho esa comunicación. ¿Cómo ves vos ese rol y qué propuestas tendrías, dado todo lo que ya estudiaste en agronomía, ¿no? Para poder implementar a futuro con las herramientas, con los datos que vos tuviste ahora? Esa es una de las preguntas. Bien. Por un lado, con respecto a la evaluación, por ahí el gran problema que tienen los escenarios digitales, tanto sincrónicos o asincrónicos, es tratar de realizar la misma metodología de evaluación, transponerla a lo virtual. Es decir, queremos hacer, y lo que hicimos, yo por ahí, de hecho, me acuerdo siempre en ese momento era decano Fernández, que me pide ayuda para configurar el examen múltiple choice y toda esta cuestión. Me acuerdo que él en la casa, sin conectador todo. Es decir, eso trajo de la virtualidad, esa desesperación del docente, llamarme un día a las 7 de la tarde, de cómo les tomaba y tratar de llevar esa misma estructura de examen con su equipo de cátedra. Estábamos 4, éramos. Romina hoy, justamente por eso digo, esos docentes que ya no están, porque él estaba retirado, estaba Romina, que era la más joven, los 2 profesores que estaban con ella en ese momento, recuerdo, en el 2020, ya no están más. Es decir, tratar de ese examen multiple choice que tomamos en el aula, que estamos viendo que van a tomar opción múltiple, llevarlo al aula. Tal vez puede ser como un método evaluativo, pero como parte de un proceso. Lo que sirve muy bien, que en ese momento me dijo Rubén, poné la rúbrica, que la rúbrica lo vimos es muy eficiente para ver justamente, uno marca las pautas de evaluación, donde la evaluación no es un hecho puntual, actividades obligatorias, por supuesto hay que considerarlas, pero otras competencias que tienen los estudiantes, como decir, bueno, nosotros vamos a ver cuántos participan, es parte de la evaluación. Y el cuánto participan, es decir, se hizo como corresponde un cuestionario o una actividad de concentración. La evaluación en escenarios digitales no tiene que ser, es un error transmitir exactamente el parcial, sino que es parte de un hecho continuo de esa evaluación. Es decir, que tiene que, a su vez, muy a propósito lo hace, sí, hizo la actividad, por un lado, decir, bueno, hacemos una buena rúbrica. Y en ese caso me dijo Rubén, mostrar la rúbrica, pero no pude, en la MED aprendimos unas herramientas digitales muy piolas para hacer las rúbricas, y la verdad que no la encontré. No, está bien, pero era esa la propuesta de definir qué es lo que vamos a hacer. Participa. Hicimos una wiki. Esa wiki que somos 3, que está como recurso, está como material didáctico digital, es una actividad de evaluación de los chicos de la Tecnicatura de Producción Vegetal Intensivo, que para los de agronomía es ese documento que te permite imprimir la wiki, es un material incluso hecho, como se debe en canales digitales, hecho por propios compañeros, con su idioma, con su manera de ver las cosas, de lo que decía Siemens, en escenarios digitales, lo que todos aportan a la aprendizaje. La rúbrica anda muy bien, es decir, evaluar el proceso. Y otro va de la mano de lo que vos decís.
el tutor, Claro. y eso creo que eso lo vemos, el tutor tiene que tener no solamente competencias digitales, sino hasta competencias, dicen los apuntes que hemos estado estudiando, hasta inteligencia emocional. Sí, sí, Está hasta exacto. ciertos procesos empáticos, de contexto y otras El competencias. docente no puede en todos los alumnos porque pierde esa persona, o sea, cursa menos el estudiante, por ejemplo, la tecnicatura y necesita esa empatía. Por eso, y que me corrija, pero esto no sé, no lo charlamos nunca, Rubén, en el caso de la MED hay un docente responsable, que no necesariamente es de la ULPAN, y hay un tutor responsable, que es el que hace ese seguimiento y es a lo que se llama proceso de validación en escenarios digitales, Bien. que hay documentos que justamente cómo hacer ese proceso de validación, tanto de las actividades propuestas, hay una metodología que la vimos en la MED, de cómo la preparación de los materiales, si son adecuados o no para ese espacio curricular. Y eso constituye parte de la evaluación. Perfecto, perfecto. Sí, ese era, quería saber lo que vos habías evaluado, no solo los datos que nos mostraste, sino lo que estaba en la tesis que recordé y bueno, y apunté para esta consulta. Te paso. Bueno, empiezo por felicitar muy sinceramente a Luciano y a Rubén, su director, y lo hago con mucho conocimiento de lo que ha trabajado Luciano, porque me ha tocado también con Mario compartir una parte del trayecto, tal vez la parte más compleja. Luciano no lo ha mencionado mucho, pero tiene un enorme mérito en la dirección del programa de la ULPAM en el territorio, en la Facultad de Agronomía, un programa que incluía viajes de los docentes a las localidades para apoyar, y que cuando fuimos a arrancar con el proceso, cayó la pandemia y los viajes desaparecieron y hubo que seguir bancando la situación, y Luciano cumplió un rol totalmente central en eso. Yo lo acompañé desde la coordinación del área de educación a distancia, con un fuerte trabajo de Mario Calafat en lo que era la tecnología de alimentos. Conozco bien el proceso y conozco mucho, sobre todo la dedicación y el interés de Luciano. Para destacar del trabajo y sobre todo del proceso que estoy relatando, la claridad con la que Luciano siempre percibió que esto de la educación a distancia no se trata de decir vamos a usar tal elemento tecnológico y aplicarlo sin ningún sentido, sino todo lo contrario, tener en cuenta que lo que nosotros estamos buscando es capacitar cada vez mejor a nuestros estudiantes, y entonces me consta la búsqueda permanente de Luciano de herramientas. Varias de las capacitaciones que se mencionaron, que mencionó Luciano aquí, las dicté yo mismo o las diseñé, y en todas ellas conté con la colaboración de Luciano, sobre todo porque yo soy un hombre de sistemas, digamos, informático, y la parte disciplinar no era lo mío, y la colaboración de contar con eso, tanto Mario como Luciano son personajes más mixtos en ese sentido, que tienen una fuerte formación disciplinar en lo que es agronomía, y al mismo tiempo una notable preocupación siempre por mejorar estas cuestiones las cuestiones de TIC, de recursos digitales, así que creo no, estoy convencido, la Facultad de Agronomía ha hecho un gran trabajo en cuestiones de educación a distancia, y la tarea de Luciano en ese sentido me consta que ha sido muy buena. Coincido además con la exposición de Luciano en cuanto al ámbito tradicional de la ingeniería agronómica. La hemos visto todo el tiempo desde muchísimos. Les cuento a todos que en ese proceso hicimos una cantidad de relevamientos, presentaciones en congresos, etcétera, relacionadas con ver cómo era la situación y qué podíamos hacer para resolverla. Remarcar que la pandemia nos tomó de sorpresa a todos, no podíamos esperarla y la situación nos cambió por completo. Coincido también en que la situación en ese preciso momento de la Facultad de Agronomía era lejana a una facultad muy informatizada, y el cambio, como lo dijo Mario,
que yo coincido mucho. En 2 años y medio ese cambio ha sido importante de verdad, y hoy la Facultad de Agronomía no tiene nada que envidiarle a ninguna otra que conozca en esos temas. Entonces, tras felicitar algunas preguntas, quiero que me hagas algunos comentarios sobre cómo va a ser la evolución en el sentido de las TICs en la Tecnicatura en Alimentos, en la licenciatura en Negocios Agropecuarios y en la Ingeniería Agronómica. ¿Cómo lo ves vos? Un poco viendo el panorama que mostré ex ante y viendo qué es lo que se está haciendo incluso en el 2023, que aún no culminó, veo que hay una fuerte apuesta. En ese sentido, que justamente Mario tenga cierta preocupación y si se sigue trabajando en lo que es la tecnicatura, si bien ya no tengo un trabajo con la misma, en esa carrera, un poco sé un poco lo que se gesta, qué es lo que sucede, ahí veo que se apostó fuertemente. Obviamente que como toda carrera que inicia, debe tener en toda, recién inicia, ya sea de posgrado, de doctorado, de licenciatura, tiene que tener sus ajustes y irlos viendo con el pasar del tiempo, no inmediato, ¿no? En ese sentido, no sé cómo están trabajando hoy los docentes, porque veo que hay una gran dinámica de asignación en los docentes. Hay muchos que se van, otros que vuelven, y muchos son foráneos algunos. Es decir, que a diferencia de agronomía, yo sé, sé todo de ese docente, y ese docente sabe todo de mí. Por eso, mucha de la información secundaria es de vení, Luciano, de cómo surge de ahí en ese sentido. Creo que es muy buena la apuesta porque incluso tiene una buena masa crítica, que tal vez con territorio, si bien le pusimos mucha energía, vos Pablo también, territorio tal vez fue una idea, una gestión diferente. Tal vez no con el trabajo con los centros, tiene otro perfil muy difícil por ahí de algunas situaciones de abordar, por más allá de una coordinación o de lo que sea. Y bueno, ahí siempre a mí me tocan las cosas difíciles. Es difícil, es difícil. Además tuvimos inconvenientes adicionales que tenían que ver con falta de conectividad en muchos casos, cuando estaba la pandemia en su peor momento, tuviste que gestionar, conseguirle algún equipo, algún estudiante, en fin, una cantidad de cosas. Es decir que si entramos, fue ingeniería agronómica, porque es la que tengo mayor conocimiento de los docentes que están ahí, que vivimos el día a día, y ampliarlo a las otras carreras sería una tesis de 450 horas. Pero la licenciatura creo que los docentes, más allá de que el programa de territorio siga o no, o termine la próxima corte, creo que las competencias fue muy fuerte, ya sea por las capacitaciones de este año, sino porque tienen muy armadas y muy robustas sus aulas virtuales y ha aceptado ese proceso de formación. Desconozco tanto porque no tengo en la licenciatura, puedo ir merodeando por las aulas. En agronomía hay muchas aulas porque he ayudado, he dado también aquí una mano y me piden, ya hace 2 semanas, ¿cómo hago esto? Sigo, pero creo que agronomía, no, estos jóvenes, estos nuevos que hicieron virtualización, que tuvieron esta transición de la pandemia, creo que ya ven qué herramientas, qué recursos son útiles y cómo utilizarlo para complementar. Pero muy bien, agronomía también. Bien. No, para cerrar, digamos, quiero decir que avalo lo que, más allá de que por supuesto tiene razón Carlos cuando dice que no necesariamente la edad tiene que ver con las cuestiones de cómo van a... En el caso de agronomía en particular, las encuestas marcaron
porque nosotros mismos tomamos y relevamos y tomamos los datos, había dos cosas. Los docentes más antiguos tenían más reticencia a las innovaciones que los jóvenes, y por otro lado había el otro comentario que hacían mucho, tenía que ver con que las materias de primer año fueran aquellas que menos pasaran por cuestiones de TIC y fueran más presenciales. Son detalles a tener en cuenta, nada más que eso. Bien, Luciano, felicitaciones. Digamos, bueno, para aportar algo de la identificado, simplemente, bueno, por el trabajo, agradecer la posibilidad, bueno, de Luciano de pedirme que lo acompañe en la elaboración de este trabajo final. Agradecer también a los jurados que con sus devoluciones, en un trabajo realmente exhaustivo, bueno, han hecho un aporte para seguir aprendiendo, ¿no es cierto?, hasta en todas las instancias, incluso en esta instancia, que más allá de las formalidades siempre nos trae aparejado algún nerviosismo, algún momento, digamos, importante en nuestra carrera. Así que es para todos nosotros un momento muy destacable e importante la participación de los jurados. También agradecer a las autoridades de la facultad, sobre todo a la Secretaría de Investigación, Posgrado y Extensión, en las personas de la secretaria Laura Wisner y de Jonathan Klatt, que se desempeña en esa secretaría, por el aporte permanente, el acompañamiento y la contribución a, bueno, a saldar dudas o consultas. Así que bueno, nuevamente agradecerles a todos el apoyo brindado y bueno, esperemos que podamos seguir repitiendo estas instancias de defensa, ¿no es cierto? Que siempre una instancia muy valorable en todas las maestrías o doctorados, la etapa de defender nuestro trabajo final, ¿no es cierto? Así que bueno, muchas gracias. Bueno, no, para finalizar, gracias Luciano por haber confiado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. A mí me sorprendió completar tu formación y espero que sigas en este camino, que es muy interesante. Al ver tu currículum, sabiendo que sos ingeniero agrónomo, que hiciste un doctorado, tu pasión que le pones a la enseñanza en escenarios digitales, y aclarar que esta maestría es profesionalizante y acá está el ejemplo de la utilización de las TICs en estos ámbitos, y la verdad que te felicito, me gustó mucho tu trabajo final integrador y va a quedar grabado para aquellas personas que no pudieron estar presentes por ser un día de semana y complicaciones, va a estar disponible, así que nuevamente felicitarte y de parte del equipo de gestión mandarte saludos, la decana y el vicedecano que me hicieron llegar a vos y a Rubén como director de este proyecto de trabajo final integrador, y a las y los jurados. Así que bueno, que tengan buenas tardes y acá finaliza la exposición, ¿sí? La jornada. ¿Eh? Sí, sí, espera a ver. Sí, para que